¿Qué tal, amigos? Ahora les vengo a presentar un ejemplo práctico de la utilización del transistor bipolar tipo NPN. Recordamos que este transistor es NPN porque la flechita nos está indicando que sale del transistor, por lo tanto la flechita no lo está penetrando. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Podemos observar que tenemos una fuente de 5 voltios que va a darnos o proveernos de una corriente que va a entrar a la base del transistor. ¿De acuerdo? Entonces esta corriente va a entrar a la base del transistor y lo que se pretende es que esta corriente se amplifique beta veces de tal forma que tengamos una corriente de colector a emisor que circule debido a esta fuente de 12 voltios con el fin de que el foco nos ilumine de manera total. Eso es lo que nos dice acá el ejercicio. Encontrar la resistencia de base para que el foco encienda en su totalidad. Si la beta es igual a 300. ¿Qué significa que el foco encienda en su totalidad? Significa que el voltaje que hay de colector a emisor va a ser igual a 0. ¿Sí? Es decir, recordemos que en la analogía de la llave con la tubería, para que la carga pueda encender en su totalidad, requerimos que la llave esté completamente abierta, ¿sí? Necesitamos que la llave esté completamente abierta con el fin de que la corriente de colector a emisor sea la máxima. Al ser máxima esa corriente de colector a emisor, el foco va a alcanzar su máximo brillo, que es lo que nos está pidiendo, que encienda en su totalidad. ¿Vale? Entonces eso es lo que necesitamos saber, que el voltaje de colector a emisor va a ser 0. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Bueno, primero vamos a sustituir el modelo del transistor mediante su modelado circuital, y eso es muy sencillo. Simplemente dibujamos la fuente de 5 voltios, nos vamos con la resistencia, vamos a dibujar el foco. El foco tiene una resistencia interna de 100 ohms, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a tener también la fuente que alimenta el foco, que es una fuente de 12 voltios. ¿Sí? Acá vamos a dibujar la fuente de voltaje que representa el voltaje de base a emisor. Recuerdan que aquí aparecía un voltaje de base a emisor, que es un voltaje de 0.7 volts en general para esos transistores. Acuérdense que ese voltaje aparece de manera natural en el transistor. Es un voltaje que nosotros no lo podemos variar, está por ende en el transistor. Por lo tanto, para poder representarlo en nuestros cálculos, tenemos que poner su valor. Acá tenemos la resistencia de base que requerimos para encontrar. Aquí vamos a tener que dibujar la fuente de corriente. Tenemos la parte del emisor, esta es la base y este es el colector. ¿Sí? Entonces, esto que está así es lo que representa el transistor, simplemente lo sustituimos y lo conectamos acá. Vamos a resolver el ejercicio. Primero, ¿podemos calcular la corriente de colector a emisor de dicho transistor? Sí, podemos calcularla. ¿Sí? La corriente de colector a emisor es esta que va a estar circulando así.
que está representada por la fuente. Y esta fuente es la que va a estar representada, ¿de acuerdo? Entonces, si decimos que la llave o el transistor va a permitir el paso de la corriente total, estamos diciendo que el voltaje de colector emisor va a ser igual a 0, ¿sí? Es decir, esto va a permitir el paso total de la corriente. O sea, no vamos a considerar ningún voltaje aquí. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Pues esto es muy sencillo resolverlo. Esto que tenemos acá, podemos resolverlo de la siguiente forma, simplemente por la ley de Ohm, sencilla, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos una resistencia de 100 ohms y tenemos al foco de 12 voltios. Es como si tuviéramos esto así, ¿sí? Esto es exactamente lo mismo, como si tuviéramos esto. Acá tenemos los 12 voltios, positivo, negativo, son los 12 voltios aquí. Y acá tenemos el foco de 100 ohms. Entonces, para poder calcular la corriente que circula, que representa la corriente de colector emisor, la corriente de colector emisor es igual a ¿qué? A los 12 volts entre los 100 ohms del foco. Por lo tanto, eso nos da 0.12 amperios. Bueno, entonces esto es lo que va a circular acá, 0.12 amperios. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la corriente amplificada. Esta corriente es la corriente amplificada, ¿sí? Ahora, vamos a relacionar esta corriente con la corriente que vamos a hallar en este circuito, que en este caso sería de esta forma, porque en esta forma va dirigida la corriente de base, ¿sí? ¿Qué es lo que nos piden hallar? Tenemos que hallar la corriente de base para poder hallar su resistencia. Entonces la corriente de base va a ir en este sentido, ¿sí? Va a circular así, ¿sí? ¿Cuál es la relación? Bueno, nosotros sabemos que para poder hallar la corriente de colector emisor, esta depende de beta veces la I de base, ¿sí? Podemos dibujar esta relación. La corriente de colector emisor es igual a beta veces la corriente de base, que es lo que está representado por esta fuente. Por lo tanto, si quisiéramos obtener esta corriente de base que está acá, simplemente tendríamos que despejar la beta. Entonces, la corriente de base es igual a la corriente de colector emisor entre la beta. ¿Cuánto es la corriente de colector emisor? Es la que hallamos acá. 0.12 amperes entre la beta del transistor. ¿De cuánto es? De 300. Por lo tanto, esto nos da 0.12 entre 300. 400 por 10 a la menos 6 o 400 microamperes. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que va a estar circulando acá. Vamos a tener circulando 400 microamperios. Esa es la corriente de base. Efectivamente, esta corriente de base de 400 microamperios es amplificada 300 veces, ¿sí? De tal forma que vamos a tener una corriente de colector emisor de 0.12 amperios. Eso es lo que nos está indicando. Ahora sí, vamos allá a la resistencia de base necesaria que hay que ponerle a la base del transistor para poder encender esta carga de 0.12 amperios. ¿Cómo lo calculamos? Simplemente lo que tendríamos que hacer es resolver esta mallita, y es muy sencilla. ¿Dónde entra la corriente de base? En menos 5 más la resistencia de base, que no lo conocemos, por el valor de la corriente de base, que ya lo tenemos aquí, que son los 400 microamperios, más la caída de tensión natural que hay de base a emisor, que es de 0.7 voltios. Todo esto es igual a 0.
Entonces vamos a calcular la resistencia de base. Eso sería 5 menos 0.7, solamente pasé los datos aquí, entre 400 microamperios, ¿sí? Entonces lo calculamos. 5 menos 0.7 entre 400 exponente a la menos 6, porque son 400 microamperios. Esto nos da 10.750 ohms o 10.75 kilo ohms. ¿Qué quiere decir? Que nosotros deberíamos de poner una resistencia en la base de 10.75 kilo ohms, ¿sí? Para que el transistor en la base pueda circular 400 microamperes, de tal forma que al amplificarlo beta veces pueda circular una corriente de 0.12 amperes, que es la que necesita el foco para poder encender en su totalidad. ¿De acuerdo? Este ejercicio es un ejercicio muy sencillo, pero es el que más se utiliza para poder calcular la amplificación y sobre todo calcular cargas. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, háganmela saber, ya sea a mi número de teléfono, al canal o al portal de tareas. Éxito.